mata el pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me han puesto el alma. Bueno, vamos a continuar intentando deslindar, mostrar la diferencia entre lo que es una democracia participativa y protagónica y una democracia representativa, pero en la práctica. Entonces con eso me va a ayudar Carlos, pero yo antes que entremos a ese que es el objetivo principal de este programa, yo quisiera que repasáramos rápidamente el artículo 6 de la Constitución y el artículo 62 para que la gente precisara un poquito sobre el artículo 6, porque lo que uno ve y oye lo puede grabar un poco. Fíjese, recordando el artículo 6, porque ya en otro programa lo presentamos, pero eso no es una sola vez. Vuelve en el preámbulo, te dice cuál es el tipo de gobierno, cuál es la sociedad que queremos. Artículo 6, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Ahí vuelve a estar el término participativo y democrático y lo otro. Y en el artículo 62, que ya lo hemos estudiado varias veces también, lo hemos presentado aquí. Yo le digo lo hemos estudiado porque para mí esto es una clase, para nosotros es una clase, porque estamos hablando de clase, bueno, para que conozcamos la ley madre y las que se desprenden de allí. Entonces vamos a ver por favor el artículo 62, a recordarlo. Fíjense ustedes, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. Eso viene del artículo 5, que ahora quisiera que de la Constitución Carlos que nos recordara. Y después señala la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública. Ahí está, lo que yo les decía. Si el sistema de distribución de alimentos no funciona, mucha culpa van a tener los consejos comunales, mucha culpa van a tener las comunas, muchas culpas van a tener el pueblo organizado, porque resulta que el artículo 62 le dice que la participación del pueblo debe ser en la formación, ejecución y control de la gestión pública, porque esa es la manera de protagonizar. Entonces no es nada más que puro mirar, no, tienen que participar y tienen que protagonizar. Carlos, en la siguiente imagen, me gustaría que la pusieran rápidamente y queremos nosotros, digamos, cómo pasar de la democracia representativa a la democracia participativa y protagónica. ¿Cómo tú entiendes eso? ¿Cómo se le puede explicar en forma práctica a la gente y teórica también, porque la teoría también es importante? Así es que bueno, Carlos, te toca el turno a ti. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes del programa de la profesora Antonia, ¿verdad? Vamos al punto directamente, ¿verdad? La democracia representativa, ¿verdad?, que es un concepto político que nosotros tenemos que superar, implica que cada cierto tiempo se engaña a la gente llamándolas elecciones, en donde se eligen unas autoridades, y resulta que desde el mismo momento en que esas nuevas autoridades quedan electas, el pueblo vuelve a sus casas, y podríamos decir como un poeta, el pueblo vuelve a su desgracia, ¿eh?, a su desgraciada vida cotidiana, porque las autoridades recientemente elegidas se van a disfrutar, a usufructuar el poder, olvidándose completamente del pueblo. Las autoridades recién elegidas son colocadas en un pedestal. Por ejemplo, para uno hablar con ese tipo de autoridades uno tiene que pedir audiencia, ¿verdad? Es decir, humillarse por completo. En contraposición, la nueva Constitución Bolivariana del año 99 pone sobre la palestra un nuevo proyecto de país, ¿verdad? La palabra proyecto ahí es muy importante, sería bueno en otros programas considerar eso, ¿verdad?
pone sobre el tapete un nuevo proyecto de país en el cual es el pueblo el que lleva la batuta. Entonces siguen habiendo elecciones y se eligen autoridades, ¿verdad? Pero resulta que hay herramientas jurídicas en la Constitución bolivariana y luego en el desarrollo de las leyes del Poder Popular, hay herramientas jurídicas que permiten al pueblo no solo ponerse a la altura de las autoridades electas, sino inclusive el pueblo se puede elevar por encima de las autoridades electas, ¿verdad? Y yo creo que ese es el papel que venimos a cumplir en este programa, de mostrarle al pueblo con las leyes en la mano cómo el pueblo jurídicamente está por encima de las autoridades elegidas. Entonces... Fíjate, Carlos, perdona que te interrumpa, pero te digo lo siguiente. Alguien que nos esté oyendo, que te esté oyendo y que está viendo este programa, pudiera decir, ¿y es que acaso durante la Revolución Bolivariana no se cumple que hay autoridades que son electas y después más nunca la gente la vuelve a ver, o más nunca le contestan el teléfono, o más nunca reciben? Porque tú decías lo de la audiencia. Yo creo que lo de la audiencia no tiene nada de malo siempre que la gente responda, el funcionario responda. Ahora, sin que el pueblo te pida audiencia, los funcionarios están obligados a tener un contacto permanente y a recibir, alimentarse y a trabajar en conjunto con ese pueblo. O sea, te digo esto porque cuando uno hace un programa, lo que está planteado aquí es eso, pero con sinceridad nosotros podemos decir que hemos cumplido con esa función de, o sea, que hemos permitido que se cumpla en todo lo que debe ser la democracia participativa y protagónica. Bueno, han pasado... Y si no es así, ¿qué hacer? De eso se trata este programa. Han pasado ya 16 años de gobierno revolucionario en Venezuela, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de etapas. Podemos decir que del 99 hasta el golpe de Estado del 2002, el gobierno vivió una etapa infantil en donde tenía muchas ganas y mucha voluntad, pero carecía de experiencia, sobre todo enfrentando a un enemigo tan terrible y tan desalmado, ¿eh? Yo te digo que a lo mejor carecía de experiencia, pero además tuvo todo el tiempo bombardeado, y yo diría hasta el 2003, porque después vino el golpe petrolero y realmente empezamos a tener un poquito de sosiego a partir del 2004. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da el golpe de Estado, nosotros observamos que el presidente Chávez deja el infantilismo político y abre los ojos a leer vivir en carne propia la realidad de tener una pena de muerte constantemente encima, y no solo para él, sino para el pueblo. Entonces ahí él abre los ojos y comienzan a tomarse una serie de medidas gubernamentales provenientes del proyecto de la Constitución. Nacen las misiones, y cuando nacen las misiones nosotros asistimos a una etapa que son los años 2003 hasta el 2006 inclusive, en donde el gobierno comienza a tener una eficacia y una efectividad en la calle extraordinaria. Eso es que es lo que hace que vaya incrementándose cada vez más y más y más el apoyo al presidente Chávez, ¿eh? Y las misiones ¿qué son las misiones? Las misiones fueron la implementación política destinada a la solución de un problema que tenía el pueblo. Por ejemplo, la misión Barrio Adentro es la implementación política de cómo resolverle el problema de la salud al pueblo. Y lo mismo podemos decir de todas las misiones. Entonces, las misiones se convierten en esos años en una gran solución que llama la atención a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces el gobierno del 2003 al 2006 es un gobierno sumamente bueno en todo sentido. Nosotros recordamos que, por ejemplo, las cosas eran baratísimas, se conseguía de todo. Comienza un periodo... Bueno, muchas cuestiones estaban subsidiadas, como la comida estaba subsidiada, y podíamos hacerlo porque teníamos un petróleo, digamos, que fue subiendo también el barril de petróleo. Ahí comienza un periodo para que la gente no olvide, que aquí es muy importante tener memoria, comienza un periodo de 14 trimestres consecutivos en donde la economía creció, en donde el libro contable, el total final se escribía en letra azul, ¿verdad?
Cuando tenemos pérdidas en los libros de contabilidad se asienta en rojo. Nosotros hemos tenido 14 trimestres consecutivos de crecimiento. Eso es algo tan notable que nos llama la atención. Que no se explote políticamente ese hecho. Me perdona interrumpirte, Carlos, pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Vamos al corte y continuamos con esto y seguimos avanzando porque nos falta bastante material, pero ese punto es muy interesante. Así que ya regresamos. La guitarra enamorada de